Bienvenido a tener una devoción de fuego. Usted y yo invocaremos a Adonai. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Siguiendo con Mateo 26:39, nos muestra cómo podemos hacer la voluntad de Dios, aunque no queramos hacerlo, como dice su palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las situaciones ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Dios nos hace un llamado de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. Y déjenme decirles que un verdadero signo de madurez espiritual es buscar en Dios un propósito y una perspectiva, y no en obtener comodidad y conveniencia. ¿Sabe? Yo lo llamo más bien como una parálisis espiritual. No podemos nosotros descuidarnos. Entremos un momento en reflexión y preguntémonos: ¿estoy cumpliendo con el propósito que tiene Dios para mi vida? Cuando en el Salmo 138:8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si analizamos en este versículo, se expresa la idea de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y la clave es que la obediencia a Dios es la llave para alcanzarlo. Pero buscar en Dios un propósito y una perspectiva me obliga a aprender lecciones cruciales en perseverancia y madurez. Entonces puedo aprender el significado de lo que me está diciendo Romanos 8:28. Esto no quiere decir que todo lo que nos pase será bueno, sino que Dios obrará en y a través de cada situación para traer algo bueno de todo aquello. No pasemos por alto las últimas 4 palabras de este versículo, donde se nos recuerda de que todo es conforme a su propósito. Dios tiene un propósito y sus planes para lograrlo son perfectos. El confiar en el propósito de Dios y el tratar de entender que Él toma todos los eventos de nuestra vida y orquesta el bien de ellos, nos conduce a una perspectiva cambiada. ¿Realmente tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque andamos como confundidos a veces, en incertidumbres. Así que, aunque puede ser difícil mantener una actitud positiva, pero yo digo más bien mantenerme en fe en lo que creo cuando las cosas andan mal y que nos lleva a tribulaciones. Pero podemos confiar en que algo bueno saldrá de todas las cosas que parecen estar mal en este momento. Hagas un balance. ¿En qué crees? ¿Pesimismo o mantenerte en fe? Mire, en 2 Corintios 4, del 8 al 18,
nos deja muy bien en claro lo que Dios quiere que nosotros hagamos, actuemos, pensemos, creamos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Debemos demostrar que Jesús vive en nosotros, que tenemos que llevar esa marca. Si se puede decir, es como si fuera una cicatriz, recordándome permanentemente del sacrificio de mi amado Jesús. ¿Cómo enfrentas tus problemas en este momento? ¿Cómo los ha enfrentado? ¿Con desánimo? ¿Con pesimismo? ¿Y sabe por qué nos pasa esto? Porque queremos hacer es nuestra voluntad, lo que nos parece a nosotros bien, correcto, y no someternos con amor a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa para cada uno de nosotros el pasaje de Mateo 26:39? ¿Qué es para ti? ¿En qué te puede ayudar? ¿Qué te está mostrando? ¿Qué me está mostrando? Sabemos, quien nos habla es el varón de dolores, que tradujo en pasión activa la súplica de su agonía. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Escudriñando un poquito el significado de algunas palabras, copa se usa a menudo en las Escrituras para describir el juicio de Dios o un tiempo de gran sufrimiento. Pero cuando no queremos hacer su voluntad o simplemente nos guiamos por nuestra voluntad, en la cual Dios nos facultó, porque la Biblia nos dice que Dios nos creó con voluntad propia y libre para tomar nuestras propias decisiones, pero también asumir las consecuencias. Cuando Dios creó al hombre, le dio algo muy especial y único. El hombre recibió una voluntad propia y libre. De esta manera, se le concedió la independencia de poder tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, nuestro Creador no puede violar su voluntad de habernos creado con esa fuerza de voluntad. Ahí está el problema, el dilema del ser humano, que obviamente los que son del mundo son dominados por el conocimiento del mal. Miren, de la misma forma que Dios respeta nuestra voluntad, debemos respetar la voluntad de Dios Jehová y por obvias razones la de los demás. La fuerza de voluntad es una fuerte determinación para hacer o no hacer algo. Es la capacidad de tomar decisiones para alcanzar metas. Las cosas más difíciles de contenernos o de inclinación a lo que pensamos en hacer. Por ejemplo, ese hábito que es malo de fumar. Voy a dejar de fumar. Voy a perder peso. Requieren más fuerza de voluntad. Pero con frecuencia tratamos de ejercer nuestra fuerza de voluntad sobre áreas que están fuera de control. Son áreas espirituales, no corporales, no almáticas. Es ese impulso interno o capacidad que tenemos de poder que nos ayuda a tomar decisiones y acciones de forma segura cuando encontramos el deseo o obstáculos para conseguir una meta deseada.
ese impulso interno o capacidad que tenemos los hijos de Dios, los redimidos, ese poder es la ayuda y la presencia del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, que en Mateo 26:39 es el gran ejemplo de cómo Jesús se somete a la voluntad del Padre con ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús está actuando como hombre en ese momento y por lo tanto necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que la humanidad a través de Adán y de Eva caímos en pecado y fue porque por su propia voluntad nadie los obligó, ni siquiera Satanás. Ellos tomaron la decisión de creerle y oír a Satanás. Con frecuencia escuchamos la frase: puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Y ¿sabe? No lo creemos hasta que todo se viene abajo y nos quedamos perplejos cuando nos damos cuenta de que nuestra fuerza de voluntad no era suficiente para vencer la inclinación al pecado, esas pasiones desordenadas. Recordemos que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que la Biblia dice sobre la fuerza de voluntad del ser humano no es demasiado halagador, ¿saben? Miren que el apóstol Pablo escribió unas palabras que muestran su simpatía por todo lo que se ha sentido consternado por el fracaso de la fuerza de voluntad. Pero él propone cómo logramos un cambio significativo a esos pensamientos, a esos deseos, porque mire lo que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Recordemos que Romanos 7:15 al 19 nos enseña. ¿No les ha pasado que a veces uno dice: pero ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice esto? Terrible. Y eso mismo Pablo comprendió, que por muy fuerte que sea nuestra fuerza de voluntad, no es suficiente para vencer todas las tentaciones, ni para mantener nuestra vida siendo la voluntad de Dios para honrarlo. Los comentaristas de la Biblia han debatido, minimizado, exagerado y discutido sobre el significado de las palabras de Jesús en esa oración durante siglos. Y se hacen preguntas cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y algunas veces pasamos por sufrimiento. Y entonces es fácil desanimarse y pensar que no hay un propósito o un plan para nuestros problemas. Pero si necesitamos aliento de que Dios sí dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Si lo amamos, demostramos ese amor por medio de ¿qué? Obediencia. En todo, hacer su voluntad. Pero como tenemos esa dualidad del viejo hombre con el nuevo hombre y nos justificamos, nuestra voluntad está sujeta a tomar decisiones entre el bien y el mal. Vaya batalla. Vamos definiendo. Si discernimos lo que nos está mostrando este texto de Mateo 26, en Lucas lo comprendemos un poquito mejor porque tiene que ver que nos lleva al camino de la salvación. ¿Por qué? Porque se hizo por medio de Jesucristo, como tú y yo lo sabemos. Pero en esta misma voluntad, como hombre que él era, por eso él expresó: si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y por segunda vez lloró
Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Concluimos que Jesús venció como hombre la inclinación natural de su supervivencia, su dignidad, la tristeza, el miedo, el temor, la angustia, protegerse de las acechanzas del enemigo. Todo eso se le acumuló en ese momento. Des en cuenta que él sudó como gotas de sangre. Eso fue terrible, hermanos. ¿Qué cuesta hacer la voluntad de Dios? Sí, pero es que hay un propósito de Jesucristo, era hacernos el camino para la salvación. Por lo tanto, debemos aferrarnos a Jesucristo y no soltarlo nunca, porque con Él podemos hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre, que nos quede muy bien claro en nuestro corazón. El propósito es que todos los hijos de Dios, como sea posible, primeramente entren voluntariamente en la voluntad de Dios. Entonces, aflora el amor a Cristo. Nos lleva a la perfecta ley de la libertad para que tengamos el poder de ejercer la voluntad de Dios. Un deseo de servir, de amar, de bendecir con todo nuestro corazón. Esto es maravilloso, hermano, que naturalmente no lo podemos hacer, que nos rendimos ante Él al declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, este versículo de la Biblia que se encuentra en Filipenses 4:13, el apóstol Pablo expresa que puede hacer todo lo que necesite gracias al poder de Cristo. Esto se debe a que Cristo le da poder a uno para hacer la voluntad de Dios. No se nos olvide eso. Y para afrontar cualquier circunstancia. Cuando creemos en que Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. ¡Qué maravilloso! Eso está en Juan 16:33. Mire, tenemos la seguridad y la certeza que saldremos adelante al cumplir la voluntad de Dios. Jesús mismo le preguntó a Jacobo y a Juan si podían beber de la copa que él tenía que beber. Es decir, el sufrimiento que pronto tendría que soportar. Y eso está registrado en Mateo 20:22, hermanos. Jesús sabía que pronto experimentaría el juicio de Dios por los pecados de la humanidad en la cruz. También sabía que se estaba acercando a un momento de tensión que estaba más allá de toda comprensión humana. Una separación momentánea de su comunión con el Padre. Él nos ha transmitido su propia oración y nosotros la ofrecemos en el poder de su sacrificio. En otras palabras, puede orar la misma oración de Jesús como lo hizo en Getsemaní. Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. No mi deseo, sino tu deseo. Heme acá. Y entre otras cosas, Getsemaní es un nombre que significa prensa de aceite y se refiere a un jardín de olivos en el monte de los olivos. Lo cierto es que como somos olivos naturales, necesitamos ser machacados, exprimidos, para que fluya el aceite que genera el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y para concluir, ¿qué llega a nuestros pensamientos cuando estamos en pruebas? Cuando estamos esperando la voluntad de Dios y no llega. Lo cierto es que tenemos que esperar en el tiempo de Él, en el tiempo de Él. Hasta ese momento, Él todavía no ha revelado cuál es su voluntad para usted y para mí. Quiero decirle a las personas que están escuchando este audio, este video, y que se encuentran en esta situación, sí les ha contestado. Él ha revelado cuál es su voluntad primaria para todos nosotros. En muchas veces en la Escritura lo dice, pero aquí hay una breve declaración en 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es que seamos santificados. El caminar de la santificación.
Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. Miren que en el mismo libro 5:18 hay otra declaración que nos dice: demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Recordemos que la santificación es un proceso de renovación espiritual que los redimidos como usted y yo tenemos que vivirlo a lo largo de nuestra vida aquí en este mundo. Quiere decir que es un proceso que implica consagrarse a Dios y a su voluntad, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos decir con el corazón: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Repito, consagrarnos a Dios es hacer su voluntad en todo. Cuando mi corazón está abrumado, y el tuyo también, ¿cómo hemos de orar? Doy un ejemplo. Padre, guíame a la roca que está más alto que yo. ¿Y quién es? Mi amado Jesús, Yeshua Mashiach. Como decía el salmista, hacer lo que yo quería y decir: hágase la voluntad de Dios. Es una lucha muy difícil entre la carne y la voluntad de Dios, pero si miramos hacia atrás, era lo que necesitaba en ese momento, que enseña lecciones que no podía haber aprendido de otra manera, sino a través de una prueba, de una crisis. Por eso somos probados en nuestro corazón, como dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta actitud a la hora de pedirle algo a Dios es el modelo perfecto a seguir para todo el que es redimido y en cualquier situación. Resulta imposible para ti o para mí penetrar en el pleno significado de la experiencia en Getsemaní. Querido Padre Celestial y amado Señor, te agradezco por el propósito que colocas en todo. Dame tu perspectiva hoy mientras lucho con algunas cosas que no están bien. Sé que tienes un plan más grande a través de todo. Te amo y anhelo vivir por ti, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.